con esto, entonces, vamos a darle inicio a nuestra clase de tecnología, continuando con el tema anterior, ¿sí? No sin antes pasar con unos tips de seguridad en la red, teniendo en cuenta que ustedes se han vuelto navegadores directos, ¿cierto? Están casi que el 80% del tiempo en la red. Entonces, sí es necesario que tengamos unos tips de seguridad para que no vayamos a tener ningún problema cuando estemos navegando. ¿Esto por qué? Pues porque ustedes son menores de edad y alguna norma que puedan infringir, pues las personas que deben responder por eso son sus acudientes, en este caso serían sus padres. O si usted ya es mayor de edad, pues podría tener también acciones legales. ¿Listo? Entonces, son unos pequeños tips para que ustedes siempre tengan en cuenta. Y pues es una campaña que estamos haciendo desde el área de tecnología. ¿Listo? Entonces, la primera es no compartas con nadie tus contraseñas. Entonces, algunos de ustedes le dan la contraseña del Facebook a su amiga, a su amigo, a su novia, a su novio, ¿cierto? Porque le tienen confianza, que para que lea de pronto la conversación que tuve o para que hable con fulanito, sultanito, pues resulta que esto es una acción que no debería hacerse, ¿sí? Porque a veces nuestros compañeros o compañeras lo que hacen es generar algún tipo de, no sé, puede decirse venganza. Cuando yo peleo, pelean con las amigas, con los amigos, cuando dejamos de hablarnos o por X o Y motivo. ¿Listo? Una cosa es por eso, entonces pueden compartir información mía, pueden coger mis imágenes o alguna cosa y hacer lo que ustedes llaman memes o cosas como bromas y eso, ¿listo? Entonces, traten en lo posible de no compartir con nadie sus contraseñas, ¿sí? Solamente con sus padres, porque resulta que pues ellos son sus tutores legales, en caso de que algo pase, pues ellos se supone deben tener conocimiento de todo lo que ustedes hacen en la red. Entonces, solo estas personas, sus padres o sus tutores legales, son los que pueden tener estas contraseñas. ¿Listo? Dice, la otra dice, chatea con tus amigos y amigas, nunca con desconocidos. Entonces, a veces en las redes sociales nos charla cualquier persona y nosotros aceptamos hablar con esa persona sin conocerla. Muchas de esas personas pues no tienen un fin bueno, ¿sí? No vienen con buenas intenciones y lo que hacen de pronto es hacer uso abusivo de imágenes o de nuestra información, ¿no? De las conversaciones que podemos tener con esas personas. De pronto también hay casos en los que lo chantajean, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar que esas personas con las que hablamos, ¿sí? No sean personas que conozcamos. La otra dice, muéstrale a tus padres las páginas que usan, esto nuevamente porque jurídicamente, pues ustedes pueden ingresar a alguna página que no sea legal, ¿sí? Sitios de pornografía, pornografía infantil o hacer parte de eso sin que ustedes se den cuenta. Entonces, traten siempre de que sus padres sean quienes conocen todas estas páginas a las que ingresan, ¿listo? La otra dice, los correos de desconocidos pueden ser virus, no los abran. Entonces, cuando ustedes les lleguen correos que no conozcan, pueden ponerlos como spam para que pues no los abran y no llenen de virus su correo. En algunos sitios o algunas empresas nos envían correos y digamos que si nosotros nos hemos inscrito a esas empresas o esos sitios, pues sabemos que esos correos son para nosotros. De lo contrario, pueden ser hackers intentando entrar a nuestra red, a nuestra computadora. Entonces, en lo posible, tratemos de no abrir ese tipo de correos, ¿listo? No hagas bromas pesadas en la red.
A veces pasa que alguien usó mi computador o mi celular y dejó, no sé, su sesión de Facebook, de Instagram, su correo abierto y algunas personas les gusta hacer bromas, les gusta molestar a sus compañeros y hacen comentarios o acciones que no deberían estar. Entonces, recordemos lo que hablábamos hace 8 días, que era lo de la netiqueta, ¿cierto? Entonces, si ustedes no eh, saben comportarse, o sea, no les gusta de pronto que les hagan alguna cosa, ¿cierto? Entonces, pues eviten en lo posible no hacerlas, ¿listo? Para que no tengan ese tipo de problemas. Bueno, dice, pide ayuda a tus padres o profesores para descargar los programas que necesiten. A veces no tenemos eh, la información adecuada para descargar pues programas o descargar algún tipo de elemento. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una descarga, si son programas, traten de ubicar a alguna persona que conozca sobre el tema y les ayude a encontrar o a referenciar pues una eh, se me fue, una página que no contenga virus, ¿sí? Generalmente cuando uno descarga programas, lo que hacen es bajar virus que no sería, pues digamos, bueno para su red, ¿listo? Dice, no abras links que no conoces, pueden llenar tu virus de computador. Disculpen ahí el ruido. Eh, Resulta que a veces ustedes se meten a esos juegos que les encanta jugar y abren páginas emergentes. Esas páginas emergentes a veces contienen links que los llevan a ustedes a otros sitios, a otras páginas que pueden contener virus. Entonces, pues traten en lo posible de usar las páginas con ventanas, con el bloqueo de ventanas emergentes y pues no abrir links que ustedes no conozcan o que no necesiten. ¿Listo? Dice, no envíes tus fotos por redes, pueden ser publicadas por otras personas. Entonces, lo que vuelvo otra vez a el asunto legal, traten en lo posible de no usar sus redes sociales para enviar fotos, ya que ustedes son menores de edad, y otra persona, así ustedes le den su consentimiento, puede reproducir su foto y puede ser, si esta persona es mayor de edad, puede ser judicializada, ¿sí? Entonces, evitemos al máximo hacer ese tipo de publicaciones. ¿Listo? Dice, respeta los espacios en los que te conectas, todos los sitios tienen sus normas, así tú no las conozcas. Entonces, efectivamente, todas las redes sociales, YouTube, este sitio en el que estamos tienen unas reglas, unas normas específicas. Si ustedes eh, infringen esas normas, pueden llegar a tener problemas legales. Efectivamente, como ustedes son menores de edad, pues no van a tener las repercusiones no van a ser directamente con ustedes, aunque ustedes sí ya, la mayoría son mayores de 14 años, entonces quienes, para los menores de 14 años, las personas que serían responsables de los delitos que ustedes cometan son sus padres, ¿sí? Entonces, siempre respeten todos los espacios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con YouTube. Por ejemplo, ustedes van a montar un video a YouTube, a veces él no deja cargar algún video porque de pronto ustedes le pusieron una música que no es permitida por políticas de privacidad, por derechos de autor, entonces lo que hace es bloquear el video. Cuando ustedes infringen muchas normas sobre el mismo tema, pues lo que hacen es emprender acciones legales. Digamos que es pues un poco complejo en términos de que tener nuestros datos pues no es tan fácil, aunque pues ustedes saben, y pues no es de desconocimiento que Google, Facebook, todos ellos tienen nuestros datos, nuestra ubicación, nuestro número de teléfono, ¿sí? Entonces traten pues de cumplir las normas que se requieren en cada uno de los espacios, ¿listo? Entonces ahora sí vamos a tocar el tema
que estamos desarrollando. Entonces, ustedes tienen ahí en el tintero algo que se llama el álgebra de Boole, ¿cierto? El álgebra de Boole es un tipo de álgebra, de ecuaciones matemáticas, de desarrollos matemáticos, que se crearon específicamente para poder desarrollar las compuertas lógicas en términos de la electrónica digital, ¿sí? Estas ecuaciones y estos elementos solamente se usan con estos, bueno, ya se usan en otras cosas, pero inicialmente la aplicación venía con esto de las compuertas lógicas. Entonces resulta que esas compuertas lógicas son unos elementos que son pequeños chips, ¿sí? No son ni como las resistencias, ni como los LEDs que conocemos, sino son chips que parecen arañitas, o sea, que tienen varias patas. Y pues estos elementos lo que hacen es que funcionan con estados lógicos, que era lo que yo les explicaba la anterior vez. Entonces, las señales ya no van a ser señales que pueden tener valores entre 0, 0, 1, 1, 1, 5, sino que van a tener solamente dos valores, que son esos estados lógicos, o ceros o unos. ¿Está encendido o está apagado? Es lo único que va a hacer para funcionar. ¿Listo? Y pues estos van a funcionar como una calculadora. ¿Cómo así? Yo ingreso un dato, lo procesa en su memoria y sale una respuesta, un resultado que es el que yo pensaría o esperaría. ¿Listo? Resulta que esas compuertas lógicas tienen algo que se llama tablas de verdad. ¿Para qué? Para que yo sepa que ingreso esos datos, ¿cierto? Esos datos pueden ser en estados lógicos o pueden ser en números decimales. Entonces, ¿qué hacen? Pues que ubicamos varios elementos, algunos que me convierten esos valores decimales en valores binarios y esos valores binarios pues entran a hacer el proceso que necesiten dentro del chip, ¿cierto? En su memoria y al final me muestran alguna cosa que yo espero, ¿sí? Que encienda un motor, que prenda un bombillo, que encienda una serie de luces, que muestre un aviso, ¿sí? Entonces, esas tablas de verdad, pues yo debo construirlas para saber al final qué voy a hacer, que es lo que de pronto ustedes veían en su guía cuando les ponía tabla de verdad, las entradas, ¿sí? Y al final una salida. Generalmente siempre tengo una sola salida. ¿Listo? Puedo tener como mínimo dos entradas, ¿sí? Y solamente una salida, ¿listo? Entonces, resulta que hay diferentes tipos de compuertas lógicas, ¿listo? Entonces, las compuertas se van a nombrar o se van a mencionar dependiendo sus características. Entonces, el primer tipo de compuerta es la compuerta AND. ¿Listo? Esta compuerta es una compuerta multiplicadora. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa álgebra de Boole, cuando mirábamos todo lo de las ecuaciones y eso, al construir mi tabla de verdad, siempre, para todos los casos, mi compuerta va a tener la solución que tiene ahí o que tienen ustedes ahí en su pantalla, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, mínimo debe tener dos entradas. La única compuerta que tiene una entrada es una compuerta negadora, pero yo no la voy a poner a la entrada de mis datos porque pues no tendría ningún sentido. Siempre voy a tener compuertas AND o compuertas OR como entradas a mi sistema lógico, ¿listo? Entonces, sus operadores son lo que les decía, entonces es una multiplicación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la salida de la compuerta OR solamente va a ser positivo cuando todas sus entradas sean 1, ¿sí? Si yo tengo una compuerta AND de 3 entradas, pues debe tener 3 unos, o sea, todos deben estar en encendido para que al final yo tenga en mi salida un encendido, ¿sí? Si se dan cuenta, las otras combinaciones 0, 0, 0, 1 o 1, 0,
todos a la salida tienen un 0. O sea que la única forma para que a la salida haya un 1 o haya un estado de alto, ¿cierto? De encendido, va a ser que todas las entradas sean 1. ¿Listo? Esta es súper sencilla. La compuerta OR es una compuerta que tiene como operación lógica la suma. ¿Listo? Entonces, a diferencia de la compuerta anterior, esta compuerta va a tener solamente un estado de off cuando sus dos entradas sean 0. Cuando haya un estado, uno solo, en 1 o los dos estados en 1, pues su salida va a ser 1. ¿Listo? Entonces, esa también es una compuerta súper sencilla. Lo que hay que tener en cuenta es eso, qué hace cada una de las compuertas y que nuestras tablas, pues podamos conocer nuestras tablas. ¿Listo? La siguiente es una compuerta NOT. La compuerta NOT es una compuerta negadora. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un dato a la entrada, lo que va a hacer es negar ese dato y lo va a poner al contrario. Entonces, lo contrario del 0 va a ser el 1, lo contrario del 1 va a ser el 0. Por eso, esa tabla solamente tiene una sola entrada. ¿Sí? Yo puedo ponerla, como vieron en el ejemplo, a la salida de una compuerta AND para poder cambiar de pronto el dato que quiero que ingrese a esa compuerta. ¿Listo? La compuerta NAND es la compuerta negadora de la compuerta AND. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo hablaba de la compuerta AND, decía que solamente iban a haber estados positivos cuando las dos entradas o cuando las tres entradas o el número de entradas que tuviera, todas fueran 1. En este caso, como está negando, quiere decir que está poniendo en inverso la entrada. Acá, si se dan cuenta, cuando hay un estado diferente, ¿sí? Un 1 en cualquiera de las entradas, lo que hace es ponerlas en 1 y las dos que estaban en 1, que en el caso de la compuerta me daban el encendido, en este caso van a ser, va a ser 0, que va a ser el off. ¿Listo? Entonces, lo que hace es negar todos los valores de la compuerta AND. ¿Listo? Lo mismo pasa con la compuerta OR. Entonces, se niegan todas las entradas, ¿sí? Y solamente cuando los dos estados de 0 están en sus entradas, va a haber encendido. Cuando haya un 1 en cualquiera de sus entradas, su salida va a ser 0. ¿Listo? Digamos que eso es en general el tema de las compuertas. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían en sus ejemplos un ejercicio donde había las combinaciones o las diferentes combinaciones, ¿cierto? De esas compuertas, que es el ejemplo que está ahí. Entonces, voy a desarrollarlo para que ustedes vean qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, voy a ponerlo acá en el tablero, me avisan si no ven, ¿sí? Porque yo no alcanzo a ver si me están viendo. Entonces, acá tengo una compuerta AND, ¿sí? Resulta que esas compuertas también tienen unas características específicas. Miren que, por ejemplo, en el ejercicio y en su guía, yo tengo, la una tiene como unas paticas más abiertas, la otra es como más redondita y parece una bala, la otra es como un triángulo, ¿cierto? Cada una tiene unas características específicas, ¿listo? Entonces, a la entrada tengo dos compuertas AND, ¿cierto? La entrada de la compuerta A y B van a ser, perdón, de la B y una de la siguiente compuerta, voy a ponerle acá C1, que es mi compuerta 1 y esta es mi compuerta 2, ¿listo? Estas dos compuertas quiere decir que el mismo estado del que está en B va a estar en una de las entradas del C, ¿listo? Aquí a la salida, entonces voy a tener una compuerta negadora, ¿listo? Y de esta, que era lo que yo les decía, va a haber una sola salida. ¿Listo? Y esta es una compuerta OR. ¿Listo?
Entonces, acordémonos, esta compuerta es multiplicadora, voy a poner acá el por, para que nos acordemos, y esta compuerta es sumadora, ¿listo? Entonces, tenemos 3 entradas y vamos a tener acá nuestra tabla, ¿cierto? Entonces, como tenemos 3 entradas, tenemos que mirar cuáles son las posibles combinaciones que tenemos en esa tabla. ¿Listo? Voy a ponerle acá otro color para que ustedes puedan mirar. Entonces, mi primera combinación es que en todos los estados estén en 0. ¿Listo? Quiere decir que acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 0. Entonces me voy a mirar mi tabla. Entonces, cuando yo miro mi tabla, venga, miramos quién está por ahí en el chat que me mire, me sirva ahí de asistente diciéndome los valores que tienen las tablas. Angie González. ¿Puedes poner, porfa, tu micrófono? ¿Tienes la guía ahí a la mano? Angie. Laura Arlan. Laura, ¿estás por ahí? Bueno, alguien bien pilo que tenga ahí a la mano las tablas. Profe, yo no veo el ejercicio. ¿Quién está ahí en el micrófono? ¿Ninguno? Brian, Roberto, ¿estás por ahí? ¿Ninguno? Hola, ahora todos se quedaron callados. Sí. Listo. Brian, mira tu guía, por favor. ¿Tienes el taller abierto? Sí. Sí, señora. Listo, entonces ponle cuidado. Párate donde están las compuertas AND. ¿Listo? Los que puedan y tengan su taller ahí, entonces van mirando y van mirando acá. ¿Listo? Entonces, Sí. cuando yo tengo todas las entradas en 0, ¿cuál es mi salida? ¿Cuál 0. es mi salida de la compuerta AND? Cuando están todos en 0. 0, ¿no? 0. Listo. Cuando tengo A, B en 0 y C, entonces tengo A y B en 0, ¿cuál sería mi salida? Bueno, espérenme, mentiras. Acá tendríamos 0, perdónenme. Acá tendríamos ceros, ¿cierto? Cuando tengo una negadora en 0, ¿cuál sería mi salida? Un 1, ¿cierto? Si está en 0 a la entrada, la salida tengo un 1. Sí. ¿Sí? Estamos en el primero. ¿Listo? Estamos acá en el primero. Ahora, para la compuerta OR, un 0 y un 1 a la entrada, ¿qué respuesta me da? 0. ¿Seguro? No, espera. No, 1, 1. Un 1, ¿cierto? Entonces mi salida tendría un 1. Así que en el primer dato tendría yo un 1. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente. Cuando tengo 0, 0 y 1 en C, ¿cierto? Entonces, 0 y 0, en la salida de la compuerta AND voy a tener un 0. Cuando tengo un 0 y un 1 en la compuerta AND, ¿qué salida tengo? ¿Qué? 0. Un 0, ¿cierto? Pasa por mi negadora y me queda en 1. Nuevamente tengo a la entrada de mi compuerta AND, de mi compuerta OR, un 0 y un 1, ¿cierto? Por ende, mi salida sería ¿cuál? 0. 1. Siempre que tengo 0 y 1 en la compuerta OR, es 1 a la salida. ¿Sí? Revisen y me dicen si sí o si no. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Sigo entonces con la siguiente combinación. 0, 1, 0. Entonces vuelvo otra vez y me devuelvo acá a mi compuerta. ¿Listo? Borro todos los datos y digo, mi entrada es 0, en B voy a tener 1 y en C tengo 0. Entonces, 0
0 y 1 en la compuerta AND que tiene a la salida. Un 0, ¿sí? ¿Qué se hizo mi asistente, Brian? ¿Sí tengo un 0? Sí. Sí, sí, señora. La compuerta, acuérdense que solamente voy a tener 1 si en las dos entradas tengo 1. De resto, siempre voy a tener 0 con cualquier combinación. Igual, si acá tengo un 1, ¿cierto? Porque el B es este mismo, 1 y 0, a mi salida voy a tener 0. Como tengo una negadora, acá se convierte en un 1, ¿sí? Y me quedaría 0 y 1 a la entrada de la OR. ¿Qué respuesta me daría a mi salida? Si tengo 0 y 1. 1. 1. Listo. Sigo con la otra combinación. 0, 1 y 1. Vuelvo y borro todos mis datos acá. ¿Listo? Y tengo 0, 1 y 1, 1. ¿Listo? Cuando tengo 0, 1, a mi salida es 0. Y cuando tengo 1 y 1 a la salida de la compuerta AND, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? 1. Un 1. Sí, díganlo sin miedo. Un 1. ¿Cierto? Un uno. Como tengo una negadora, me queda 0. A la entrada de la compuerta OR, si tengo 0 y 0, ¿qué salida tengo ahí? 1. ¿1? ¿Seguro? 0. En la OR. 0, 0. 0. ¿Listo? Y vuelvo para la siguiente. Entonces, la siguiente sería 1, acá. Un 0 y un 0, ¿cierto? Entonces, cuando tengo la siguiente combinación, ¿sí? Entonces, 1 y 0 me da 0. 0 y 0 me da 1. Ah, no, 0. 0, ¿cierto? Como tengo acá la inversora, me queda 1. 0 y 1 a la entrada de una OR, ¿me da cuánto? 1. 1. ¿Listo? Y así voy haciendo con cada uno de los elementos, ¿cierto? Y ahí voy construyendo mi tabla de verdad. Para poderla construir, tengo que haber pasado por todos los elementos. Miren que acá tengo 4 entradas, ¿cierto? La B se comparte con la C, con la compuerta 2 AND, ¿sí? Estas dos se comparten, igual tengo 4 entradas, ¿listo? Pero acá pues solamente se convierten en una porque pues no voy a volver a repetir B para la compuerta C. O sea, tengo mis 3 entradas. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Estas son las entradas. Entonces voy a tener una entrada A, B, C, D. ¿Cierto? Entonces, sí, son 4 entradas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mi tabla. No voy a dibujar el resto porque ustedes ahí lo ven. Entonces, tengo mi entrada con 4 entradas. ¿Sí? ¿Ahí ven la tabla? Sí. En la primera voy a tener, o sea, lo que debo hacer es primero todas las combinaciones posibles de manera organizada. Entonces, la primera va a ser 0, 0, 0, 0, cuando todos están en 0. Y voy poniendo 0, 0, 0, 1, ¿sí? Luego voy corriendo ese 1, 0, 0, 10, 0, 0, 11, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando hicieron la conversión, la anterior clase de binario a decimal, ¿cierto? Entonces esto es 1, esto es 2, 3, 4, 5. Y así hasta que el último dígito, por allá abajo, bien abajo, les dé 1, 1, 1, 1. O sea que todos los estados estén en 1, ¿cierto? Entonces ustedes acá tienen en las entradas, que me imagino yo que es lo que dice Sánchez, que está ahí como medio perdido, ¿cierto? Están es al contrario. Esta es A, esta es B, esta es C y esta es D. Entonces, A
va a entrar, creo que dibujé mal, entra a mi compuerta ORT. Esta es de acá. ¿Sí? Esta es mi primera entrada. C va a darle el dato, va a compartir, va a compartir esta patica de entrada de acá, ¿sí? Y va a compartir esta patica de entrada de esta compuerta, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta también, o sea que si en B están en 0, 0, ¿cierto? Esta entrada va a ser 0 y esta entrada va a ser 0. Ambas van a ser 0, ¿listo? Porque se está compartiendo. Y esta también va a ser 0, ¿listo? Cuando B sea 0, por ejemplo, esta patica de acá y estas dos de acá van a ser la misma, ¿listo? Y esta de acá es la C también entra a compartir esta compuerta, el valor de esta compuerta, ¿cierto? Esta que tengo acá, y el valor de esta compuerta de acá. ¿Sí? Ahí están los caminitos dibujados. Yo voy a tener el valor de C acá, el valor de C acá y el valor de C acá. ¿Listo? Entonces, igual, si yo en C tengo, por ejemplo, acá en C tengo este 0, entonces acá en esta pata de acá voy a tener 0, en esta pata de acá voy a tener 0 y en esta pata de acá voy a tener 0. ¿Listo? Y así van cambiando. Entonces, lo que van haciendo es mirando que hay en cada salida y miren que cada salida los lleva a un camino. Era lo que me preguntaba Natalia. Primero vamos a construir una tabla combinacional, ¿sí? ¿Cuántas opciones tengo en esa tabla combinacional? Tengo 4 opciones, ¿cierto? Porque tengo 4 entradas. Entonces, ¿cuál es el primer valor si yo sé que solamente puedo jugar con 2 dígitos, con 0 y con 1? Entonces, el primer valor va a ser que todos estén en 0, ¿cierto? Como cuando tengo un cronómetro. Entonces, cuando avanza un dato para pasar al siguiente dígito, ¿cierto? Solamente voy a mover la primera opción, que es la D. Entonces, ¿qué otra opción puede tener la D? Pues un 1, ¿cierto? Es la otra combinación que tiene. Ya gasté las dos combinaciones de la D, como cuando tenemos los números naturales, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, 10, tenemos unidades y tenemos decenas. Estas unidades pueden estar entre 0 y 9, ¿cierto? Las decenas pueden estar entre 1 y 9. Entonces, ¿cuál sería la siguiente combinación de una unidad? Pues sería el 1. La siguiente, el 2. La siguiente, el 3. Y de las decenas, entonces también puedo poner la siguiente del 10, o sea, tengo la posibilidad de usar este 1 hasta que se me acaben todas las opciones de las unidades. Lo mismo pasa con los números cuando voy a hacer estas combinaciones. Entonces ya gasté mi siguiente opción, que fue el 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pasar a la siguiente. Hagamos de cuenta que estas son mis unidades, mis decenas, mis centenas y mis unidades de 1000. ¿Cierto? Entonces cambio a la siguiente. Entonces tengo acá 0, 0. ¿Cuál es la combinación diferente a 0? Miren que es diferente a 0 que yo puedo tener. Entonces es 1. Y de las decenas, como ya cambié de número, ¿sí ven? Entonces ya puedo ponerle un 0, ¿cierto? Nuevamente tengo la opción de jugar otra vez a ponerle otro número acá, porque ya este número es diferente al de atrás. Este es un 0001, ¿sí? Estoy jugando con las, en este caso con el segundo dígito, que si fuera en números decimales serían las centenas, ¿cierto? Entonces las centenas pueden tener dos valores, que sea con el 1, ¿cierto? Y acá en las unidades podría ponerle otro número, que sería la otra combinación posible que tengo. Entonces sería 0011, ¿sí ven? Luego ya ocupé estas dos casillas con las dos posibles combinaciones que tienen, ¿cierto? 01 y 10, ¿cierto? Ya todos la hicieron. Entonces paso a la siguiente. Entonces la siguiente va a ser el 1 en esta posición. En las otras dos pongo 0 y empiezo a mirar qué combinaciones tiene. Entonces tengo 0, 1, 0 y voy a jugar primero con este número. Entonces tengo el 1 al final. Luego 0,
1, puedo cambiar este y pasar el otro dígito acá. Entonces tengo 0, 110 y en la siguiente 0, 111. Si se dan cuenta, miren que acá va cambiando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. En la siguiente va cambiando 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y en la siguiente 0, 0, 0, 0, 4 ceros, 4 unos. Entonces miren que ya ocupé todas estas combinaciones. Paso a la siguiente, que sería 1, 0, 0, 0. Y sigo haciendo la tabla hasta que al final todos mis dígitos sean 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Así hago acá. Entonces, esta es una negadora. ¿Sí? Si tengo un 0 acá, acá esta entrada tengo un 1. Si tengo un 0 acá, en esta entrada de la compuerta AND, tengo un 1. En esta tengo un 0, 0 y 0. A la salida de esa compuerta AND voy a tener un 0. ¿Sí? En esta es una compuerta OR. En la compuerta OR, miremos la tabla, me dice que cuando en ambas entradas tengo un 0, a la salida tengo un 0, ¿cierto? Entonces en esta voy a tener un 0, aunque aquí tengo una negadora. En esa negadora voy a tener un 1, que es la entrada de esta. Si tengo 0 y 0, acá voy a tener también un 0. Y cuando tengo en la compuerta AND un 0 y un 1, tengo a mi salida un 0. O sea que a esta entrada de esta compuerta OR voy a tener un 0. Si tengo un 1 y un 0 en una compuerta AND, acá tengo un 0, pero esta es una negadora. Entonces acá voy a tener un 1. Un 1 y un 1 en una compuerta AND es un 1. Y en la compuerta AND, perdón, en la compuerta OR, que sería la salida, ¿sí? Si tengo un 1 y un 0, la salida va a ser un 1. O sea que en el primero voy a tener un 1.